Muy buenas, yo le voy a hablar sobre lo que es el ensamblaje de una computadora y voy a empezar iniciando con lo que es la fuente de alimentación. En principio, si hemos adquirido un gabinete que no incluye que no incluía que alguna fuente de alimentación, lo primero será montar la fuente al chasis del gabinete, para la cual se ubica de manera que el ventilador disipador de la misma quede, quede orientado a la parte posterior de la carcasa, y que los cables de alimentación queden hacia el interior. Una vez colocado debe ser sujetada con los tornillos. Esta es la fuente de alimentación. Ahora seguimos con lo que es montar el procesador. Bueno, si bien podemos instalar el procesador de la computadora una vez que la placa base se encuentre sujetada al chasis del gabinete, lo más recomendable es en principio fijar el procesador en la placa base. Eso es lo primero que hay que hacer. Y lo primero que haremos es identificar el zócalo en el que se ubica el procesador, el cual es fácilmente detectable, ya que por lo general es grande y posee varios agujeros circulares, además de tener la indicación de las siglas CIF, que son Z y F. La ubicación correcta del procesador estará definida de acuerdo con la alineación de la ranura. El CPU posee una marca en una de sus esquinas recortada, que es lo que nos permitirá colocarlo de manera correcta, ya que obviamente esta marca debe coincidir exactamente con la que tiene el zócalo. Colocamos con cuidado el procesador sobre el zócalo y sin querer y sin ejercer mucha presión, insertamos los pines del procesador en la ranura del zócalo. Para ello no debemos hacer fuerza, solo dejar que el CPU se integre al zócalo. En el caso de que no suceda, posiblemente se deba a que el procesador posee alguno de sus pines doblados, el cual podremos enderezar con mucho cuidado con la ayuda de un desatornillador plano. Luego bajamos la sujeción del zócalo, a fin de que el procesador quede bien fijado a la placa base. Una vez realizada la tarea, ya esta tarea y solo en el caso de que el procesador no incluya disipador de fábrica, deberemos montar uno sobre el CPU, utilizando los anclajes que incluye el zócalo. Es probable que antes de colocar el disipador nos veamos en la necesidad de distribuir pasta térmica con los dedos de forma cuidadosa, hasta formar una partícula muy fina sobre el procesador, siempre evitando que se acumula demasiada pasta, y luego recién podremos colocar el disipador. De todas formas, siempre es recomendable adquirir un procesador que incluya un disipador de fábrica, a fin de evitar errores a principiantes. Y
Ahora vamos a ver lo que es la motherboard a la caja, que esta motherboard es la placa base de la computadora. Bueno, lo siguiente será montar la placa base al chasis del gabinete, para lo cual solo debemos alinear la placa base de forma correcta a la bandeja que incluye el chasis. Al chasis para ello, y luego fijarla con los tornillos que tienen de fábrica, que vienen de fábrica en la carcasa. Debemos asegurarnos de que los distintos conectores para bahías queden debidamente ubicados, con el fin de posteriormente poder mostrar las placas que creamos necesarias para nuestra computadora. Y lo siguiente que vamos a hacer es montar la memoria RAM. Bueno, los módulos de memoria RAM pueden montarse antes o después de colocar la placa base en el chasis del gabinete. Esto depende de la decisión de cada uno, de cada quien. Una vez identificamos los bancos para la memoria RAM, debemos colocarlos cuidadosamente, cada módulo sobre ellos, y empujar el mismo lentamente y sin ejercer fuerza hasta que escuchemos un clic. Y al escuchar ese clic es una señal de que la tarjeta está bien colocada. Y ahora vamos con lo que es la conexión de cables. Bueno, antes de continuar introduciendo componentes, es recomendable conectar algunos cables a la placa base. En principio debemos conectar la placa base a la fuente de alimentación. Que placas y más placas. Bueno, que esto se debe a que si hemos decidido incluir en la computadora alguna placa extra, como puede ser una placa de video, una de Wi-Fi o una de Ethernet, este es el momento preciso para montarla. Para ello debemos identificar el zócalo en el que debe ir montada la placa. Se le coloca de forma que los pines coincidan con el conector, y presionamos sin fuerza hasta escuchar el clic que nos indica que ha sido fijada. Ahora, montar los dispositivos. Lo siguiente será conectar los dispositivos internos de la computadora, y en primer lugar lo haremos con el disco rígido. Este debe ser colocado en el soporte que posee el chasis del gabinete para ello, y una vez sujeto con los tornillos adecuados, y iniciaremos el conexionado, o sea, iniciaremos la conexión. Y cabe destacar que todos los dispositivos de almacenamiento llevan dos conexiones, hacia la placa base y la otra hacia a la fuente de alimentación. Debemos entonces conectar el cable de energía de la fuente de alimentación hacia la ranura del disco rígido, y luego conectar el cable SATA del disco de la placa base. Básicamente para el caso de la unidad de medios ópticos debemos realizar los mismos pasos. Y lo siguiente es el orden ante todo. Bueno,
Sí, ya casi hemos concluido con el armado, pero antes de cerrar el gabinete, es recomendable acomodar los cables que hayan quedado sueltos sin ser utilizados y que los ordenadores dentro del gabinete utilizando precintos o bandas elásticas. Dice, le echamos un último vistazo y una última revisión para corroborar si que todos los cables y conexiones se encuentran correctamente ajustados y ya podemos poner las tapas del gabinete. Pero para hacer todo el procedimiento que antes mencionado, necesitamos ahora solo resta conectar al CPU los periféricos, es decir, el monitor, el teclado, el mouse, como así también el cable para la energía eléctrica. Si todo sale bien y el equipo enciende. Y ahora algo importante que tenemos que hacer al momento de hacer todo este procedimiento es siempre utilizar lo que es la pulsera antiestática. Es importante mencionar que antes de comenzar, lo que les quería decir, antes de comenzar a armar el equipo, nos coloquemos una pulsera antiestática para evitar descargas de electricidad estática sobre los componentes que irremediablemente pueden llegar a dañar las partes del equipo. También podemos descargar la electricidad estática que produce nuestro cuerpo haciendo tierra, por ejemplo manteniendo contacto con un componente metálico del mismo gabinete del gabinete donde estamos trabajando en la computadora. También algo importante que debemos tener disponible son los siguientes elementos, como por ejemplo los desatornilladores de varios pasos y de varios tamaños, algunos tornillos extras, un paño de limpieza, alcohol isopropílico para limpiar, una pinza de punta larga pequeña y una linterna. Esta sí es opcional. Y esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.